Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. El día de hoy pues vamos a hablar algo muy importante, parte 2 de los teóricos de la comunicación social. Y bueno, vamos a hablar acerca de Laswell y Nixon. ¿Sale? Laswell y Nixon son dos teóricos que prácticamente dieron mucho en el proceso de desarrollo de la investigación, pero también dio aportes también para para el periodismo. Sin embargo, en el mundo de la psicología también dio bastantes aportes que a continuación los vamos a ver. Y algo que nosotros manejamos mucho es el discurso. Esta es una parte fundamental de estos dos teóricos porque sí fundamentaron bastante en la comunicación moderna, sobre todo en los años 40 y 50 y bueno, también 60, ¿no? Vamos a hablar un poquito más y empezamos por la situación de este autor de Harold Laswell. Harold Laswell, de alguna manera, es considerado para muchos el padre de la comunicación, sí, efectivamente, porque él estudió dos vertientes, una de la parte de la comunicación social, pero también de la comunicación política. Sabes perfectamente que la comunicación social se dirige a través de valores y cultura. Y para esto hay que preguntarnos qué es la cultura. Bueno, la cultura, de alguna manera, es la suma de todos los valores que dirige una sociedad o que rige una sociedad, y también tiene costumbres, y tienen acciones, y también tiene tradiciones, etcétera. Sin embargo, la política se dirige a través de las leyes, ¿no? Y lo vimos en un claro ejemplo del animal político, ¿no? De Aristóteles. Sin embargo, Harold Laswell lo que hace es que formula un proceso de comunicación, o es un autor de una fórmula en la cual te dice quién dice qué, a quién, por qué canal y con qué efecto. Esta fórmula nosotros la dictaminamos en los medios de comunicación, por supuesto. ¿Por cuál? ¿O por qué? Perdón. ¿Por qué? Esto formula un esquema de análisis de contenido. Un análisis de contenido es ver los datos, los desmenuzamos, los analizamos o los estudiamos, los valoramos, y tiene muchas funciones en análisis de contenido para llegar a un resultado, es decir, desmenuzar casi un estudio de un fenómeno social, inclusive hasta un fenómeno natural. Sin embargo, lo ocupamos mucho más para la sociología de la comunicación, que esto ya lo mencioné con estas dos vertientes de la parte de la sociedad y la parte de la política. Sin embargo, el análisis de contenido nosotros lo ocupamos mucho, y el que no sepa hacer análisis de contenido, aguas. Eso de alguna manera catapulta tanto a los psicólogos, tanto a los comunicadores, para los investigadores, etcétera. Entonces, sí es muy importante que ustedes tomen en cuenta que ustedes van a hacer análisis de contenido, muchachos, en psicología, ¿eh? Y mucho. Klaus Krippendorf es uno de los padres del análisis de contenido, y Klaus Krippendorf te formula que es la base de datos que prácticamente resume y te da una investigación a detalle, pues toda la información que tú estudias a través de un fenómeno social, inclusive me atrevo a decir, en cualquier aspecto, ¿no? Pero sí, Klaus Krippendorf de alguna manera es el padre del análisis de contenido, por si ustedes lo quieren apuntar. Pues es un dato bueno, que no se les tiene que olvidar para nada. Entonces, Harold Laswell formula quién dice qué, a quién, por qué canal y con qué efecto, ¿sale? Entonces, para esto su discípulo de Laswell, o su alumno, Raymond Dixon, él estudió con un grupo de Carl Hovland. Voy a hacer un paréntesis. Carl Hovland es psicólogo, muchachos. Y Carl Hovland lo que él estudia es el análisis del discurso, tanto bueno, hablando de su discurso de lenguaje, también de imagen, inclusive de aspectos de signos, etcétera. Ustedes utilizan mucho a Carl Hovland. Y bueno, Nixon y Carl Hovland estudiaron la propaganda nazi de la Segunda Guerra Mundial, y Nixon tuvo la necesidad de modificar o de agregar la fórmula de Laswell. ¿Y qué hizo? Agregó dos elementos en el proceso de comunicación.
Aquí, vuelvo a repetir. Laswell te dice quién dice qué, a quién, por qué canal y con qué efecto. Pero Nixon respetó estos procesos, pero agregó dos más. ¿Y cuáles son? ¿Con qué intención y bajo qué condición? Esto, de alguna manera, estamos hablando de comportamientos psicológicos, de conductas, en la cual el emisor tiene la intención de enviar ese mensaje a un receptor, pero tiene también un bajo qué condición. Ustedes estudian mucho eso, ¿por qué? Porque a través de una acción tiene una intención y también tiene una condición. Obviamente, el receptor tiene que estudiar prácticamente estos dos procesos para saber y determinar si hay un feedback o hay una retroalimentación de acuerdo al mensaje. Entonces, ahí nosotros estudiamos, analizamos su conducta, analizamos su comunicación verbal, su comunicación no verbal, inclusive su espacio escenográfico, su espacio social, su espacio educativo, etcétera. Esto es lo que agrega más Nixon con estas intenciones. Repito, con qué intención y bajo qué condición, ¿sale? Por otro lado, aquí pongo una propaganda nazi porque fue una de las grandes propagandas que se hizo, inclusive los mercadólogos lo estudian también. Y saben perfectamente que, bueno, pues los nazis hicieron pues, un desmán en la Segunda Guerra Mundial con la eliminación y la exterminación de los judíos, obviamente aparte con Hitler. Sin embargo, en este modelo de comunicación hubo también una propaganda para que Hitler obviamente manipulara pues, algunos sectores de Alemania y pues, ya saben pues, la historia que pasó. En este modelo de comunicación, muchachos, y hablo de este ejemplo de Hitler porque de alguna manera te da un enfoque lineal descriptivo con base a actos comunicativos, ustedes ya lo saben, a través de todos los fenómenos sociales y de alguna manera también se puede manipular. Claro ejemplo, pues bueno, ya estamos viviendo una situación que ya, bueno, yo no quiero decir más allá, usted ya mismo lo sabe. Este, pero en este modelo descriptivo te está dando toda la capacidad de que tú tienes que investigar a fondo todos los fenómenos sociales y me refiero año, tiempo, lugar, personas, capacidad psicológica, comportamiento psicológico en su sociedad, capacidad de retención educativa del emisor y obviamente de ese estudio. También eso es lo que ustedes estudian. Sin embargo, en este proceso lineal descriptivo viene desde un inicio hasta un final o puede ser de un inicio a final, pero puede tener continuidad, se puede reciclar la nota o se puede dar un contexto más continuo, ¿no? Acuérdense de las notas temporales y las notas atemporales, pero también se puede llegar a reciclar una información, ¿eh? O darle otro proceso de continuidad para esto. Entonces, toda esa parte en lineal descriptivo es meterte a fondo a la información. Entonces, te está dando las siguientes preguntas con base a este modelo. ¿Quién dice? En este caso, viene parte del emisor. Sin embargo, también se retoma desde la oratoria de Aristóteles. Acuérdense, ese proceso de comunicación que vimos la clase pasada, de ahí viene también y lo retomó de alguna manera, pues, Laswell. Sin embargo, tiene el por qué se envía ese canal. Ah, pues que en medio de comunicación lo estamos enviando. Mensaje primario, secundario, terciario, cuaternario, ¿no? O eras digitales en este caso. ¿Y bajo qué efecto causa un problema? ¿Bajo qué causa o bajo qué circunstancias va a emitir este mensaje? Y, o simplemente, ¿para qué quiere hacer esto? ¿Con qué fin? ¿Qué quiere ganar? ¿No? Este tipo de mensaje. Ahora, si nos vamos un poquito más acá, en el proceso de la comunicación de Laswell, ahí vamos a vertirnos separadamente. Aquí, miren, bueno, y aquí lo estoy agregando, perdónenme, lo voy a poner aquí en la esquina. Y el modelo de Laswell se basa en 5 procesos. Primero tienes el emisor, en la cual podemos ser nosotros, pero también puede ser instituciones gubernamentales, medios de comunicación, empresas privadas, gobernación estatal, tanto como federal o local. De alguna manera ahí estamos hablando acerca del quién va a enviar ese mensaje. El mensaje prácticamente viene del contenido, de qué tema están hablando, de qué situación están hablando y por qué se está hablando del tema y qué es lo que se desmenuza a través de esa estructura del mensaje, ¿no? Entonces, este mensaje lo tenemos que difundir a través de un canal, recurso tecnológico utilizado por la prensa, radio y televisión. Ahí vienen los medios convencionales, muchachos.
Por eso les dije que es muy importante tomar en cuenta este proceso. Tenemos radio, prensa y televisión, de alguna manera, de ahí estamos hablando de esos canales que por lo regular estamos difundiendo hoy en día. Y el receptor, persona o grupo de personas que envíen a través de ese canal y nosotros estamos trabajando que ese receptor va a tener una causa, un efecto. O le da miedo el mensaje, o se alegra, o le gusta el mensaje y lo seguirá viendo por siempre, o tiene una identificación, tiene un prototipo, tiene un sistema de imitación, o también lleva a una causa de seguir un patrón, ¿no? En este caso. Entonces, esto es lo que estudia Laswell y te dice que en este modelo estudia el manejo del discurso de las intenciones que tiene el emisor, pero también estudiamos las condiciones físicas y psicológicas en las que el receptor va a asegurar si actúa con las intenciones del emisor, es decir, si le da el sí o le da el no. Entonces, ahí de alguna manera lo estamos viendo. Entonces, aquí ¿quién dice? ¿Quién dice? Tiene el emisor, por qué canal, medio de comunicación y con qué efecto causa un problema. Lo vamos a seguir definiendo. Y si es así, nos vamos ahora con la de Nixon. Nixon tiene, y agregamos otra vez otros dos, ¿se acuerdan? El quién, qué, por qué, para quién y con qué efecto. En estas dos, en el quién estamos hablando de la intención, muchachos. Ah, ¿qué quiere ganar ese receptor? Digo, perdón, ese emisor. ¿Qué quiere ganar ese emisor? El qué y por qué y para quién estamos hablando del medio de comunicación que está difundiendo ese mensaje. Sin embargo, el efecto, bajo qué condiciones estamos dirigiendo ese mensaje, qué queremos ganar con este prototipo. Pero si se dan cuenta abajo, tiene el proceso de mismo de comunicación de Aristóteles. Esa es la parte de la oratoria y del discurso, muchachos, y es ahí interfiere mucho la parte de la psicología de la persuasión. ¿Quién? ¿Quién dice ese mensaje? ¿Bajo qué mensaje o qué medio o qué canal lo utilizamos? ¿Y a quién va dirigido ese mensaje? Estas son las intenciones que tiene Nixon. Vuelvo a reforzar, ¿para quién? ¿Y con qué efectos? Esos son los que agregó Nixon, obviamente con este modelo que utilizó con Laswell. ¿Para quién? ¿Para quién recibe ese mensaje? Pero bajo a qué efecto estamos produciendo. Si lo vamos a aceptar o no, si me está atacando ese mensaje o no, si me está beneficiando o no, si me está causando alguna situación o conflicto psicológico, no lo tomo o sí lo tomo. Ahí estamos hablando de un claro ejemplo de lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, el efecto nos está causando mucho efecto y ustedes ya lo están viendo ahorita. Sin embargo, el manejo del discurso, de las intenciones que tiene el emisor, esa es la parte fundamental de lo que da ese mensaje, pero también te da esa bajo condición física para que el oyente reciba y para asegurar y qué va a hacer con las intenciones que tiene ese emisor, es decir, cómo va a actuar. ¿Cómo va a actuar? Y por eso tenemos opiniones divididas, por eso tenemos opiniones, por eso tenemos ataques, por eso a veces difundimos un mensaje y a veces interactuamos con el medio, ¿no? También tenemos a lo mejor elementos que no están para nosotros agradables y atacamos también al medio para decir las irresponsabilidades que está enviando ese mensaje, pero estamos también interactuando con el medio de comunicación o con el emisor o el comunicador que está hablando de ese proceso, muchachos. Entonces, ¿quién dice? Emisor, qué canal, medio de comunicación y con qué efecto causa un problema y cómo nosotros lo vamos a recibir. Así es que, muchachos, yo creo que si alguna duda tienen con estos dos modelos, con mucho gusto me lo pueden decir. Y bueno, ya les dejé su tarea. Sin embargo, ya les hablé acerca del proceso de comunicación de Shannon y Weber. Por favor, vuelvan a leerlo. Es muy importante porque Shannon y Weber, de alguna manera, su punto fundamental que tiene en su proceso de comunicación es el ruido. Y ahí se los dejo. Entonces, chicos, de mi parte, pues ha sido todo el día de hoy. Y esto lo pueden ver en medios de comunicación. Y lo pueden ver en cualquier área, inclusive en su misma actividad social que ustedes tienen. Sin embargo, bueno, me despido, muchachos, señores y señores, y échenle muchas ganas. Nos vemos el próximo miércoles para hablar un poquito más de la parte 3 de teóricos de la comunicación. Cuídense mucho, gracias por todo, los saludo con gran afecto. Soy Cristian Gómez, pásensela bien, Dios los bendiga.